Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos en estas charlas de experto que traemos desde la Coordinación de Empleabilidad e Inserción Laboral. Semestre a semestre, año tras año, siempre buscamos como estos temas que son innovación y que nos ayudan en nuestro día a día, no solamente en temas de empleabilidad, sino también en temas de habilidades, en temas que nos ayudan a fortalecer nuestros perfiles profesionales. Y por eso estamos el día de hoy con nuestro aliado empresarial, la Agencia Pública de Empleo del SENA. El día de hoy tenemos la charla Comunicación Estratégica, lo que dices importa, como lo dices transforma. El día de hoy nos acompaña Stephanie Rojas, es profesional en psicología, especialista en desarrollo humano en bienestar social empresarial, quien tiene más de 10 años de experiencia laboral en desarrollo de organizaciones y gestión del talento humano. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que en esta charla nos vas a ayudar a desarrollar las capacidades para comunicarnos con claridad, con intención y con propósito, no solamente en entornos académicos, sino en entornos laborales. Entonces, somos todos oídos para toda la información que nos quieras compartir el día de hoy, Stephanie. Muchísimas gracias. Mayerly, muy buenas tardes. Gracias por esa apertura tan espectacular. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio. Para nosotros es grato poder estar acá acompañándolos en estos entrenamientos, en estas charlas. Nuevamente, gracias por la invitación. Y bien, sean todos bienvenidos. El día de hoy no hablaremos solo de comunicarnos, hablaremos de influencia, liderazgo, reputación y construcción de sentido, de coherencia, porque comunicar no es solamente transmitir, sino también es informar, generar un impacto supremamente importante. Cuando hablamos en esos entornos laborales y académicos de alto nivel, como en los que ustedes se desempeñan actualmente, es importante entender la diferencia entre ser escuchado y ser influyente. No está en el conocimiento, está en la estrategia comunicativa y eso es lo que vamos a empezar a visualizar el día de hoy, que es supremamente importante. Pero antes de ello les quiero pedir un favor muy especial y es que en el chat les acabo de compartir un listado de asistencia para que por favor durante el transcurso de este espacio ustedes vayan haciendo el diligenciamiento del mismo. Para nosotros primero es sumamente importante, y hago la aclaración, porque nos va a permitir registrar sus datos dentro del aplicativo de la Agencia Pública de Empleo del SENA y poder compartir con ustedes todos los servicios de la misma. Listo, dicho eso, pues damos continuidad con nuestro entrenamiento, nuestra charla y abordamos desde que la comunicación estratégica no es espontánea, es una herramienta de posicionamiento, que es supremamente importante que lo vayamos conociendo. Esa estrategia de posicionamiento profesional impacta en cada uno de nosotros, no solamente en los contextos académicos, sino también en esos contextos laborales. Impacta desde el liderazgo, en las redes académicas, en publicaciones, en gestión y reputación. Cuando hablamos de esas redes profesionales como LinkedIn, como sus redes personales también, es supremamente importante. ¿Alguna vez ustedes han tenido una gran idea? Entonces los invito por favor a que se autocuestionen y pregunten lo siguiente, y es, ¿alguna vez ustedes han tenido una idea o una gran idea, pero quizás esa idea perdió fuerza por la mala comunicación? ¿Sí? Puede ser que tengamos grandes ideas, pero no sabemos cómo transmitirlas. ¿Sí? No es lo que se dice, sino cómo se dice y eso genera un alto impacto dentro de todos los contextos y es supremamente importante que ustedes lo tengan presente. Cuando hablamos acá un poco, vamos a abordar esta metodología de comunicación estratégica media Stratcom. Ustedes van a decir, ¿qué es eso? Eso es la abreviatura de comunicación estratégica. Es un enfoque profesional que consiste en planificar y gestionar la comunicación con intención. Es decir, tenemos un propósito, una coherencia para poder comunicarnos y esto alineados con los objetivos, ya sean académicos, organizacionales del Sí, se da cuenta que abajo ahí, cuando yo... institución o marca personal. ¿Listo? La comunicación estratégica no es solo un concepto organizacional, es una arquitectura intencional. ¿Sí? Cuando hablamos de arquitectura es una construcción que empezamos a hablar con un propósito. ¿Sí? Esa arquitectura estratégica o Pero infusión de no puedo dejar ninguna anomalía extra. una persona con el micrófono. Porfa, si nos ayudan de pronto a desactivar los micrófonos, los agradeceríamos mucho. Listo, perfecto, Ya. muchísimas gracias. No se preocupen que estas cosas pasan en estos contextos. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces retomando, les venía diciendo que cuando hablamos de Strancol es la abreviatura de comunicación estratégica, es un enfoque profesional que consiste en planificar.
vamos a planificar cómo nos comunicamos, ¿sí? Y gestionar la comunicación con una intención, con un propósito, con una coherencia, con un relato acorde, alineándonos con los objetivos de una organización o de un objetivo, en este caso de contexto académico o de marca personal, que es supremamente importante. La comunicación estratégica no es solo un concepto organizacional, es una arquitectura intencional. Cuando hablamos de esa parte de arquitectura es de crear, de planificar un mensaje con intención. A diferencia de la comunicación tradicional, ¿sí? Esa comunicación tradicional yo la llamo reactiva y muchas veces emocional. Nos comunicamos a veces desde las emociones. La comunicación estratégica es anticipada, planificada y alineada a los objetivos que cada uno de nosotros o que cada uno de ustedes tiene en este momento en este espacio. Comunicar con estrategia implica responder a las siguientes preguntas. Es ¿qué quiero lograr con esa comunicación? ¿Qué quiero transmitir o cuál es el objetivo? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Qué quiero hacer con ello? ¿Sí? ¿A quién me dirijo? Es supremamente importante. ¿Hacia quién va dirigido mi comunicado? ¿Con quién estoy hablando? ¿Sí? Ya sea desde correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, en el front con la persona. ¿Cuál es la población que voy a abordar en ese momento? ¿Cómo me estoy dirigiendo a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de la universidad? ¿Sí? También es importante. ¿Qué mensaje clave debo posicionar? ¿Cuál es el mensaje clave? ¿Cómo lo voy a posicionar? ¿Qué voy a hacer para ello? ¿Por qué canal me comunico? ¿Sí? Como les indicaba. Y por otro lado, ¿qué percepción quiero generar? ¿Una percepción positiva? ¿Quiero generar discrepancia? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ello? ¿Qué percepción quiero generar? ¿Sí? Que soy un profesional de alto desempeño. ¿Cómo voy a comunicar ello? ¿Y qué acción de eso va a provocar? ¿Se va a provocar en las personas energía, entusiasmo, sorpresa, éxito, ¿qué va a provocar ello? ¿Sí? Cuando hablamos de esa comunicación estratégica, ello implica primero comprender el contexto en el cual estamos, que eso lo va a definir cada uno de ustedes desde el lugar donde está escuchando este espacio, este entrenamiento el día de hoy, ¿sí? Comprender el contexto en el que usted está, audiencia, entorno, poder, narrativa, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Entender el contexto. Luego de ello, lo que voy a hacer es integrar coherentemente el mensaje con el tono y el canal de voz. ¿Sí? No, como les mencionaba, no es lo mismo comunicar en el front con la persona que estar comunicando de pronto un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico. También es importante modelar el mensaje según el propósito, el impacto que cada uno de ustedes tenga, de acuerdo a su objetivo. Comunicar estratégicamente, es decir, antes de hablar, es planear cuál es el objetivo de ese momento, qué quiero transmitir. El objetivo final va a ser comunicar que hoy vamos a tener un ascenso, comunicar que vamos a tener una convocatoria académica. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Sí? Y cómo lo vamos a hacer es supremamente importante. Acá les pregunto, ¿cuántas veces nos comunicamos desde la reacción y no desde la estrategia? ¿Sí? Un momento para que ustedes puedan pensar eso. ¿O cuántas veces nos comunicamos desde la emoción? Hoy estoy feliz, entonces hoy estoy súper eufórico y voy a comunicar desde la emoción, de la felicidad. Pero si quizás estoy molesto, me voy a comunicar desde la emoción, desde la molestia, desde lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cuántas veces ustedes se han comunicado desde la reacción o desde la emoción y no desde la estrategia, no desde la planificación con un objetivo claro? Bien, en este interrogante es para sensibilizar y comprender cómo nos estamos comunicando, ¿sí? Para ejemplificarles un poco, tenemos la reunión de un equipo por incumplimiento de entrega de un trabajo. ¿Cuál es el contexto? Un colaborador no entregó un informe clave en la fecha, digamos que acordada, afectando pues la presentación ante cada uno de los directivos de la organización. La comunicación desde la reacción podría ser que alguna persona le diga, esto no puede volver a pasar, tu retraso afectó a todo el equipo. ¿Sí? El problema de ese comunicado es de la reacción que me generó malestar, de por qué nos llamaron la atención a todo el equipo de trabajo, si fue por una. Les agradezco. Pueden cerrar los micrófonos, gracias, muy amables. Mayeli, Entonces, tú estás proyectando algo, es que solamente hay una diapositiva y no han cambiado la Sí, diapositiva. es esa misma, Heidi. Ah, Estamos en la parte de modelar el mensaje por mensaje, por eso está estática la diapositiva, Heidi. perfecto, gracias. Dale. listo. Entonces, como les venía mencionando, desde que comunicamos desde la reacción, ¿sí? Esto pues está afectando a todo el equipo. Primero se centra en la culpa, en culpar a una persona y no en un objetivo establecido, en definir sobre la percepción de esa persona y culparla. En la actividad de defensiva, todos nos vamos a poner a la defensiva, ¿sí? Para generar esa discrepancia, pero adicional, deteriora el clima laboral. La comunicación desde la estrategia
sería un mensaje como el retraso impactó en la presentación ante la dirección, necesitamos revisar como equipo qué ocurrió y cómo evitarlo en próximos entregables. ¿Sí? Esta respuesta es más estratégica, más detallada, más planificada y desde ahí se enfoca en el impacto, no en la persona. Estamos hablando que eso generó un impacto importante en los objetivos estratégicos de la organización y no estamos en ese momento mencionando personas. Abre espacio a análisis, no a confrontación, es decir, nos lleva a todos como equipo a analizar la situación y no a confrontar de por qué esa persona no lo hizo, sino analizar la situación y cómo podemos todos resolver esa inquietud o ese proceso que pasó. Protege la autoridad sin dañar la relación dentro de todos y es supremamente importante. Acá quiero mencionarles algo y es la diferencia entre comunicación tradicional y la comunicación estratégica, ¿sí? La comunicación tradicional es reactiva, ¿sí? Bajo la emoción, como les indicaba anteriormente, y la comunicación estratégica es anticipatoria. Pienso, analizo y luego emito un mensaje, ¿sí? La comunicación tradicional está enfocada en transmitir simplemente algo banal y luego de ello, pues la comunicación estratégica está enfocada en influir desde el liderazgo y generar un impacto positivo, ¿sí? Cuando hablamos un poco también desde la comunicación tradicional, es desarticulada, ¿sí? Es totalmente desarticulada, pero cuando ya colocamos esa estrategia dentro de la comunicación, es alineada con unos objetivos específicos, académicos, institucionales, organizacionales, ¿sí? Además está centrada en el impacto, que es supremamente importante que ustedes lo conozcan. ¿Listo? Cuando hablamos un poco de comprender, moldear, integrar, la comunicación estratégica tiene 3 niveles. El primero es comprender el entorno, que ya lo habíamos mencionado, el poder del símbolo del mensaje. ¿Cuál es ese poder que quiero transmitir? Mediante el canal de comunicación. Las implicaciones reputacionales. Si de pronto yo envío un mal mensaje por correo electrónico, se envío en letra mayúscula, subrayado en rojo, ¿cómo voy a transmitir ese mensaje? ¿Está haciendo una comunicación normal o una comunicación estratégica? Eso es lo que tengo que empezar a revisar y analizar al detalle para empezar a tomar decisiones desde para poder mejorar mi comunicación. Cuando hablamos de esa parte de integrar, es una coherencia entre el discurso, los valores y la acción. ¿Cómo integro todo ese proceso? Luego la congruencia entre el mensaje interno y externo, que es supremamente importante. Y cuando ya vamos al ítem de modelar, adaptar el mensaje sin perder identidad, diseñar narrativa. Entonces es supremamente importante y siempre hablamos que esa comunicación estratégica se hace desde la planificación. Acá vemos algo que es supremamente importante y es verbal versus lo no verbal, ¿sí? Entonces, por favor, observen estas imágenes por unos segundos, no escuchen nada, solamente observen. ¿Listo? En estas imágenes aparecen figuras públicas como Donald Trump, Angela Merkel, Theresa May, ¿sí? No se trata de analizar ideologías, sino de comunicación verbal. ¿Qué podemos observar de esas personas? Y esto también hace parte de la coherencia dentro de la comunicación estratégica. Aquí vemos microexpresiones de tensión, reflexión, duda, presión, contención emocional. Ninguno está hablando, pero todos están comunicando de una u otra forma, ¿sí? Y cuando hablamos de esa comunicación es lo que yo pienso, digo y hago, pues debe tener una coherencia. No puede ser de, ¿cómo estás el día de hoy, Stephanie? Bien. No tendría impacto mi comunicación y no tendría una coherencia, que es supremamente importante. La comunicación verbal transmite contenido, la comunicación no verbal transmite estado interno, intención y poder, ¿sí? En entornos de liderazgo, ya sea laboral, académicos o personales, el rostro comunica seguridad o incertidumbre, ¿sí? Y eso también es supremamente importante. La postura comunica dominio o vulnerabilidad, ¿sí? De pronto si yo encorvo mi cuerpo, las manos, es también importante y es una manera de comunicar, nuestra comunicación estratégica. Podemos ser dentro de la oratoria perfectos, estratégicos, pero lo no verbal no está siendo coherente con esa comunicación estratégica. El gesto comunica apertura o cierre y el silencio comunica más que una frase mal elegida. Por eso en ocasiones muchas personas tienden a prestar bastante atención a escuchar y a opinar poco, porque eso les permite analizar para planificar su estrategia de comunicación.
Cuando las palabras y los gestos se alinean, hay una coherencia entre sí, una cohesión, la comunicación se vuelve estratégica. Cuando se contradicen, se pierde credibilidad. ¿Sí? Si yo digo, estoy feliz, pero ando encorvado, yo soy un líder y ando encorvado, mi posición no es la correcta, pues seguramente no hay coherencia, ¿sí? En contextos laborales y académicos de alto nivel, la comunicación no verbal cumple 3 funciones estratégicas. La primera, refuerza el mensaje. Hay una coherencia con lo que estoy diciendo y lo está reforzando. Estoy perfecto, soy una persona estratégica. O puede ser que lo contradiga, o puede reemplazar el mensaje de lo que yo estoy transmitiendo, ¿sí? Ejemplo, si un líder dice, estoy abierto a escuchar propuestas, pero cruza los brazos, ¿sí? Bueno, en este momento estoy abierto a escuchar las propuestas de ustedes, todos pueden opinar y cruza los brazos. Eso reforzaría el mensaje, lo contradice o lo reemplaza. Y ahí lo que podemos entender es que lo contradice, ¿sí? O evita el contacto visual, no hay un contacto visual, interrumpe, ¿sí? Entonces, realmente la persona no está abierta a escuchar propuestas. Ahora, digamos que aterrizándolo un poco a un contexto académico dentro de los ejercicios que ustedes hacen, si quizás estuvieran con un docente o de pronto si usted es egresado o viceversa, usted hace parte de la comunidad administrativa o de la parte de docencia, ¿qué se puede ir a hacer en ese proceso? Es que yo a usted lo voy a retroalimentar, yo a usted le voy a hacer un proceso donde vamos a hacer esa transferencia de conocimiento y lo voy a escuchar. La persona empieza a escuchar y de un momento a otro empieza a hacer interrupciones. ¿Siente usted que habría una coherencia? ¿Sí? De pronto no, ¿sí? De pronto si lo hablamos con una defensa de una tesis, cuando estamos defendiendo la tesis, ¿cómo estamos comunicando eso? ¿De manera estratégica o comunicación normal? ¿Sí? Presentación ante un comité científico. ¿Cómo estamos presentando los documentos? ¿Qué coherencia estamos teniendo con todo el proceso? Lo no verbal descansa, incluso cuando guardamos silencio, seguimos comunicando. Si nos hacen una pregunta, si en un auditorio decimos, ¿cómo les pareció la sustentación de la tesis? Y todo el mundo en silencio, eso también es una respuesta, ¿sí? Entonces es importante, incluso cuando hacemos silencio, también seguimos comunicando. Y es por eso que siempre hablamos de planificar nuestra comunicación para poderla transmitir. La estrategia comunicativa no empieza cuando hablamos, empieza cuando entramos al espacio, porque el liderazgo influye también en ello y el cuerpo es el primer mensaje, nuestro primer instrumento de mensaje frente al proceso. Cuando hablamos de esas señales no verbales, las señales no verbales no acompañan el mensaje, son el mensaje. Contacto visual, seguridad, apertura, transparencia, ritmo de voz, cuando hablamos del ritmo de voz, de pronto es el tema de dominio o ansiedad, ¿sí? En ocasiones, de pronto, si en este momento yo estuviera transmitiéndoles un mensaje muy pausado y en ese tono de voz, ¿sí? O si de pronto yo estuviera como a la ligera, como a la carrera, ¿sí? Pues también había un tema que hay que dominar, la ansiedad, que es supremamente importante, y el ritmo y el tono de la voz, ¿sí? Ni muy pausado ni muy arrítmico, que es también supremamente importante. Cuando hablamos de ese espacio personal, es respeto y no invasivo. ¿Cómo tenemos esa distancia desde el front con la persona para poderlo comunicar? ¿Cuál es la distancia correcta para poderme comunicar con esa persona? Porque de pronto si traspaso esa barrera, voy a generar una invasión del espacio personal de eso y eso también es una forma de comunicar y no sería una comunicación estratégica. Cuando hablamos de postura, hablamos de liderazgo o sumisión. Si de pronto yo los estuviera saludando a ustedes en este momento y mi mano fuera inclinada, ¿sí? Sería sumisión. Pero si mi mano es así, lateral, comunicaría algo totalmente diferente. Puedo comunicar desde el liderazgo, desde la transversalidad del proceso, desde la equidad de las competencias. Pero si de pronto hago una inclinación, puede ser sumisión a un proceso y eso también es importante cuando hablamos de todos esos procesos y señales verbales para que lo tengamos presente.
Acá hablamos de unos elementos efectivos de la comunicación y el primero de ellos es la claridad, ¿sí? Un mensaje brillante pero confuso es irrelevante. Con unas palabras maravillosas, pero es confuso. No estoy transmitiendo la información, el receptor no me está comprendiendo lo que le quiero emitir y no hay claridad, ¿sí? Un tema también de conciencia. Saber qué quiero provocar antes de hablar, ¿sí? Quiero generar impacto, credibilidad, qué quiero hacer frente a ello, ¿sí? Y es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de esa coherencia, alineación entre discurso, valores y comportamiento. Cortesía, inteligencia relacional, inteligencia relacional, no debilidad, ¿sí? Cuando hablamos de cortesía. Es también importante entender que la comunicación estratégica tiene un foco importante en la escucha activa, ¿sí? Todos somos líderes, nos autolideramos en cualquier contexto, académico, personal o laboral, pero liderar también es escuchar estratégicamente. Las personas o esos grandes líderes a nivel académico y a nivel empresarial que tienen desarrollada esa competencia de comunicación estratégica son las personas que han escuchado durante un largo tiempo para poderse instruir y partiendo de ello poderse entrenar para poder comunicar. La retroalimentación es otro factor importante. Ajustar sin perder autoridad. La comunicación estratégica no es un monólogo, ¿sí? Es arquitectura relacional y es supremamente importante que ustedes lo tengan presente. Les estaba mencionando hace un momento lo de la escucha activa y en hilo con ello, escuchar no es esperar el turno para poder responder, ¿sí? Es interpretar el contexto, emociones e intereses, ¿sí? Desarrollar atención plena, empatía cognitiva, preguntas de presión, validación, sin necesariamente estar de acuerdo, ¿sí? Puede que yo entienda el mensaje de la otra persona y sé que es un factor importante, sin embargo, no estoy de acuerdo con ello, pero no es necesario generar ningún tipo de discrepancia o de comunicarlo de otra forma. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y es una frase muy importante, y aquí cito a Peter Drucker. Él decía, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, la interpretación de la parte corporal de la persona. Y el silencio también es una forma de comunicar. La escucha detecta resistencias, la escucha previene conflictos y la escucha genera legitimidad. La comunicación estratégica hoy combina tres dimensiones importantes. Una de ellas es la inteligencia emocional. Al inicio de este espacio les decía cuántas veces hemos comunicado desde la emoción. ¿Sí? Si estoy triste, comunico de esa forma. Si estoy alegre o eufórico, comunico de esta forma. Si estoy molesto, comunico de esa forma. Si estoy pensativo. Entonces, miren que la comunicación estratégica hay que combinar esas tres dimensiones para poderla desarrollar. Y es la inteligencia emocional, el pensamiento estratégico y el tema de coherencia. ¿Sí? Ese pensamiento estratégico que nos lleva a planificar y tener una coherencia absoluta frente al proceso. Acá hay un tema importante, y ustedes saben que con el tema de la inteligencia artificial a veces queremos tomar información o mensajes para poderlos automatizar, pero eso no reemplaza el criterio ético ni la sensibilidad contextual. ¿A qué me refiero con eso? Que una comunicación estratégica viene desde el ser, desde la persona, para que lo tengamos un poco más presente. Esa comunicación interna y coherencia institucional, las instituciones pierden reputación cuando el mensaje interno contradice el externo, ¿sí? Cultura organizacional, consistencia narrativa, innovación de canales, gestión de crisis comunicacional, comunicación entre facultades, en el caso académico. ¿Cómo nos estamos comunicando entre facultades? ¿Cómo me estoy comunicando yo con mis compañeros de área? Con mis compañeros de formación o de pronto si soy egresado, cómo me comuniqué en ese momento. La forma en que ustedes se comunicaron el primer día de su formación académica a la actualidad es la misma o hemos tenido un avance significativo frente a ese proceso. Relación entre directivas, docentes, cuando hablamos también de ese contexto académico, gestión de egresados y es también cómo nos estamos comunicando.
si al primer día de iniciar ese proceso y ese recorrido hoy somos exactamente los mismos o realmente acá hoy hemos encontrado algunos tips para empezar a desarrollar y seguir ejerciendo ese proceso de comunicación estratégica. Acá hablamos de reputación, impacto, liderazgo y tengamos presente que el liderazgo no es tener personas a cargo, también es autolideramos y como autolideres debemos desarrollar esa comunicación estratégica planificada en contextos para sernos profesionales exitosos y de alto rendimiento. La comunicación estratégica debe ser coherente y sostenida, que es supremamente importante. Acá hay un tema de unas frases ambiguas y el peligro de lo implícito. Analiza cada frase, es supremamente importante desde perspectiva estratégica. Si de pronto yo les comunicara en este momento, hazlo como siempre, ya sabes, sería una comunicación de pronto si lo quieren escribir ahí en el chat, sería una comunicación estratégica o general. No se preocupen, pueden si quieren desde el chat. Si yo les menciono Aldo como siempre, ya sabes, ¿es una comunicación estratégica o general? Andrés nos dice general, General. Natalie nos dice general, Nicole nos dice general, Henry, Gira, María, Heidi nos dice general, Daniel Perfecto, general, Luis Gabriel perfecto. nos dice depende. Depende de el contexto, Luis Gabriel. Bueno, mientras que él nos va respondiendo, parece interesante esas respuestas porque aquí vamos afianzando ciertas cosas de las que ya hemos visto en este momento. Si en este momento Ángela, les... perdóname, Stephanie, Ángela nos dice es un poco irónica y Dana Isabela nos dice que es estratégica. Bien, me encantan esos conceptos y ya lo vamos a ver. Gracias a todos por sus respuestas y por participar. Listo. Si yo les mencionara, tenemos que hablar, les comunicara, tenemos que hablar. ¿Consideran ustedes que es una comunicación general o estratégica? Pueden también responder en el chat. Jenny Carolina nos dice general, Gira nos dice estratégica. Ok. Y de pronto si les comunico como ustedes quieran, como ustedes quieran. Ángela nos dice es estratégica porque crea incertidumbre. Sebastián dice depende del contexto y la intención. Andrés Duarte nos dice general. Dana Isabela nos dice que es estratégica. Listo. ¿Por qué les pregunto esto? Porque estas frases parecen inofensivas, pero cargan ambigüedad emocional. Y es supremamente importante detectar eso que ustedes decían. Alguno de ustedes mencionaba, depende, depende del contexto. Si yo estoy en un contexto académico, en un contexto laboral, y le digo a alguno de mis compañeros, hazlo como siempre, ya sabes. O si estoy de pronto en algún contexto académico y le menciono a mi compañero, hazlo como siempre, ya sabes. Pero si de pronto estoy con un amigo muy cercano, estoy fuera de los dos contextos académico y laboral, estoy en un contexto social, le digo, hazlo como siempre, ya sabes. Por eso me pareció curioso y gracias a la persona que mencionó eso y es depende. Depende del contexto y era lo que veníamos asociando a este espacio. Entonces es importante entender el contexto, el público, es decir, las personas, la población en la cual estoy en ese momento para poder comunicar algo y cuál es el objetivo. Porque finalmente es una frase muy corta, hazlo como siempre, ya sabes. Pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Estoy garantizándole a la persona, ¿sí? Y la estoy induciendo a algo que la persona quizás no entienda. Entonces la comunicación no es clara y no es estratégica, ¿sí? Es en doble vía, porque la persona me va a decir, hazlo como siempre, no le estoy dando una información concreta, sino de pronto podría modificarlo como tú, como siempre, eres excelente en Excel. Por favor, hazme la fórmula que ya sabes hacer. Hazlo como siempre, ya sabes. Ya le estoy dando un contexto a la persona de qué es la fórmula para el proyecto académico, para la universidad, para el trabajo. Pero no le estoy definiendo un objetivo a la persona y así mi comunicación no va a ser estratégica. Y tengan presente, por favor, que la comunicación es coherente, pero también tiene que tener un impacto, pero también tiene que haber un chequeo de que cuando yo estoy transmitiendo esa información, la persona logre comprender. Y eso hace parte también de la comunicación estratégica. ¿Comprendiste lo que mi mensaje o entendiste lo que te comuniqué? También es importante hacer ese chequeo porque no podemos asumir que las personas comprendieron toda la información, ¿sí? Y es como este ejercicio que estamos haciendo en este momento, ¿sí?
de preguntarles y mencionarles esas frases y que ustedes puedan definir, bueno, ¿es general o es estratégica? Y eso es supremamente importante. Siempre, por favor, una sugerencia muy respetuosa, hagan ese chequeo de comunicación. Eso hace también parte de la comunicación estratégica para poder validar si mi objetivo se cumplió. Si lo que yo quería transmitir era que en la universidad iba a haber un intercambio, pues yo tengo que garantizar que la gente sí entendió cuáles son las fechas, cuáles son los requisitos, ¿sí? O por el contrario, si tengo una tesis y tengo la sustentación de mi tesis y tengo que defender la tesis, tengo que garantizar también que ese jurado comprenda la información que yo transmití, ¿sí? Porque puedo tener todo súper bien redactado, puedo tener el conocimiento acá, pero si me cuesta transmitir, es supremamente importante. Ahora, cuando hablamos también de esas palabras inofensivas que nosotros consideramos que no pueden alterar la percepción de otras personas, a veces también erramos en ese sentido, porque mencionamos palabras o conceptos, por ejemplo, como quieras, ¿sí? Si una persona de pronto me pregunta, eh, Stephanie, ¿será que me conecto desde el celular o desde el computador? Y yo le respondo a la persona, como quieras, ¿sí? Siento yo, digo, pues siento que es inofensiva, pero realmente la palabra es ofensiva, ¿sí? Porque te están haciendo una pregunta. Entonces la comunicación estratégica diría, o la respuesta sería, si te queda más factible, por favor, conéctate desde el computador por unas actividades que vamos a realizar. Pero si se te dificulta, también lo puedes hacer desde el celular. ¿Cambia la comunicación? Sí o no. Escriban en el chat. ¿Creen ustedes que cambien la comunicación? Ángela Suárez nos dice, sí, antes Mauricio nos dice, buenas tardes, me comprende, me entiende, me parecen palabras ofensivas. Ujú. Ángela nos dice, sí, Adriana nos dice, sí, Liliana nos dice, depende el tono que le pongas. Perfecto, listo. El tono también, gracias a la última persona que escribió eso, porque efectivamente eso también ya lo vimos en este espacio. ¿Cuál es el tono que tenemos para ello? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos planificando? ¿Sí? Pero también tengamos presente la estructura, ¿sí? Hablábamos al inicio, les mencionaba de un tema de arquitectura, ¿sí? ¿Cómo yo planeo eso? ¿Cómo soy el arquitecto en mi comunicación? ¿Cuál va a ser el objetivo final? Que la persona entienda que yo pueda generar un impacto y no solamente es cuando nos comunicamos en el front, digo yo, cuando estamos con la persona, sino también cuando enviamos un correo electrónico, cuando escribimos un mensaje de WhatsApp. Y generalmente los mensajes de WhatsApp no van con tono de voz, los mensajes de correo electrónico no van con tono de voz, ¿sí? Pero sí debemos tener una idea clara de cómo lo vamos a comunicar. Buenos días, Pedro. Pedro, hazlo como siempre, ya sabes. Pedro va a quedar, pero ¿qué tengo que hacer como siempre? ¿Qué todo lo que yo hago como siempre tengo que hacer? No hay una claridad de la información, no hay una coherencia en la escritura, ¿sí? Y acá no hablamos del tono de la voz, ¿sí? Estamos hablando de cuál es el objetivo, qué es lo que queremos comunicar o qué quiero yo con ese mensaje, que Pedro me colabore con un trabajo en la universidad, que Pedro me ayude a pasar una hoja de vida en un trabajo, que Pedro asista conmigo a una reunión social. ¿Qué busco yo? Entonces es importante en esa arquitectura empezar a definir cuál es el objetivo de la comunicación, qué quiero yo lograr con esa comunicación que lo mencionaba inicialmente, qué quiero yo lograr con esa comunicación, cómo lo voy a hacer y cómo voy a ser tan estratégico para no actuar desde la emoción, porque si seguramente estoy muy contento, hola Pedro, jejejeje, por favor, sí, es diferente, pero si estoy molesto seguramente se me va la letra en mayúscula, una letra en rojo, entonces mi comunicación escrita también es importante, eso hace parte de la comunicación gráfica, simbólica, ¿sí? De pronto, el tenemos que hablar hace parte de una conversación inicial de la comunicación estratégica, ¿sí? Pero hay que complementarla. Entonces, Andrea, Pepita, bueno, Stephanie, tenemos que hablar de lo que sucedió el día de ayer porque no pudimos terminar la tesis, porque no pudimos hacer la sustentación, siento que no estudiaste para la sustentación de la tesis, o por el contrario, siento que de acuerdo a tu labor afectaste el rendimiento pues, del equipo. Sí, hay que complementar eso. Tenemos que hablar, hace parte de una frase inicial
de la comunicación estratégica. Pero, por ejemplo, ustedes, ¿cómo completarían esa frase? Tenemos que hablar. ¿Cómo la complementarían cada uno de ustedes? Tranquilos, si quieren pueden escribir ahí en el chat. Gracias, Daniel. Daniel dice, complementando los correos no se deben enviar con un saludo. Perfecto. También coincido con ello. Gracias. Claro que sí. Supremamente importante. Perfecto. Jenny dice, tenemos que hablar sobre con el fin de. Perfecto. Me parece excelente, Jenny. ¿Alguien más de pronto que quiera aportar? Tenemos, suena positivo. Suena en positivo. Muy bien, Ángela, gracias. En los mensajes escritos lo que se lee puede interpretarse diferente a cómo fue escrito. Perfecto, Mauricio, coincido en ello, gracias. Acá dice Nicole, tenemos que hablar y especificar un poco el tema para no dejarlo a la deriva. Bueno, sería también denominar ahí el tema. Quizás quisiera comentarte algo sobre. Perfecto, Ángela. Muy bien, perfecto. Porque yo hago este tipo de preguntas, es supremamente importante, porque nosotros aquí, sí, contextualizar antes de llevar a cabo la narración. Perfecto, Lilian, es supremamente importante. Muy bien. Entonces, me parece interesante porque con este ejercicio que estamos haciendo, siento que vamos trayendo un poco a colación todo este proceso para irlo cohesionando de lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? Cómo lo hago, cómo lo estoy haciendo, cómo lo interpreto, cómo ustedes son arquitectos de su comunicación. Y miren que el ejercicio es muy positivo, porque estoy acá viendo algunos mensajes, me disculpan si hay algunos que demoran en llegar para poderlos leer. Eh, Me parece supremamente importante cómo ustedes están siendo los arquitectos de su comunicación estratégica, ¿sí? Y que cada uno comunica desde su pensamiento estratégico y analítico, pero también siento que se está comunicando desde la emoción y desde el contexto en el cual estamos y es supremamente importante. Acá dice, sin contextualizar antes de llevar a cabo la narración, también lo hablamos, depende a quién se esté dirigiendo, tono, forma del mensaje, yo puedo decir tenemos que hablar y ponerle un tono de sorpresa, angustia y terror. Perfecto, también es importante, como tenemos que hablar, perfecto, que hace parte de la comunicación verbal y no verbal. Para temas importantes que tengan contenido emocional, es mejor tratarlo personalmente o de no ser posible verbalmente y no solo por escrito. Y tenemos que hablar, es como una necesidad de algo, pienso que hay que acordar un momento de encuentro. Perfecto. Entonces miren que alguno de ustedes mencionaba eh, que ese tenemos suena impositorio, ¿sí? Entonces deberíamos hablar, me gustaría que habláramos, eh, pero también cuando ustedes hacen un complemento no suena tan impositorio, porque si tenemos que hablar, por ejemplo, el último mensaje es como una necesidad de algo, pienso que hay que acordar un momento de encuentro, ¿sí? O por favor, me gustaría hablar contigo, si es posible, si es viable, que tuviéramos una conversación que para mí es supremamente importante sobre, ponemos el tema en específico, ¿sí? Y es muy importante porque acá tenemos todos los conectores, contexto, tono de voz, comunicación no verbal, y vamos conectando todo el proceso que es supremamente importante. ¿Listo? Y acá dice, bueno, creo que fue Luz Gabriel, acordar un momento de encuentro. También en algunos momentos yo me gusta traer mucho a hacer una connotación importante, discúlpenme, el tema de la parte escrita, ¿sí? ¿Cómo interpretamos cada uno de los mensajes que colocamos? Ejemplo, acá en el chat, ¿cómo los puede interpretar cada uno de los lectores? ¿Sí? Y si el mensaje de la persona inicial que emitió el mensaje, ese emisor, cumplió con el objetivo, ¿sí? Y eso también es supremamente importante, porque en ocasiones podemos ser muy técnicos o muy sutiles y el mensaje queda maravilloso, pero si la persona no me comprendió, no fue una comunicación estratégica, porque no hay una asertividad, porque no hay un cumplimiento del objetivo, porque el mensaje no va con ningún objetivo. Si de pronto digo, ayer estuve comiendo helado y todo fue positivo, todos van a decir, pero
¿qué es lo que nos quieres transmitir, Stephanie? ¿Que estuviste feliz, que comiste helado o quieres hacerle promoción en donde comiste helado? ¿Sí? El mensaje no tiene un objetivo y cuando no hay un objetivo no es una comunicación estratégica. Y yo les mencionaba al inicio y esto hace parte de los contextos de alto nivel y de alto impacto, los procesos académicos y los procesos laborales. Bien, acá llega un nuevo mensaje, pero creo que no me deja verlo. Bueno, creo que llegó un mensaje de una persona, discúlpame, pero no me está cargando. No sé si de pronto no quiero omitir ningún mensaje. Perfecto, gracias a todos por participar. Entonces, como les venía mencionando, estas frases parecen inofensivas, pero cargan ambigüedad emocional. Primero, por el subtexto o subcontexto, ¿sí? Entonces, puede ser lo que les decía, por ejemplo, con la frase de tenemos que hablar, ¿sí? Puede generar suposiciones o falta de claridad, que es supremamente importante para generar ese impacto estratégico dentro del receptor. Generación de ansiedad o de conflicto, ¿sí? Bueno, yo le dije a la persona que tenemos que hablar, pero solamente pasé por el lado y le dije, hey, compañero de trabajo, hey, compañero académico, tenemos que hablar. Me fui y dejé a la persona con un tema de ansiedad y eso va a generar un conflicto porque la persona ya está predispuesta. Y cuando realmente yo tenga el objetivo de la comunicación estratégica, no va a llegar porque la persona ya está predispuesta, generé ansiedad o conflicto dentro de esa persona. Lo llevé a pensar de qué será que tenemos que hablar o qué es lo que tengo que hacer como siempre o por qué me respondió que como quieras. Eso ya generó ansiedad, hay suposiciones, ¿sí? La persona empieza a hacer suposiciones y cuando nos basamos en suposiciones para poder comunicar, es errada la comunicación, ¿listo? La comunicación estratégica elimina ambigüedad innecesaria porque somos planificadores de nuestro proceso. Acá hay un tema importante y es ustedes en qué quieren empezar a aplicar esa comunicación estratégica. Por favor, escriban en el chat en la parte académica, en la parte laboral, para tener un ascenso laboral, para tener un crecimiento académico. Si de pronto soy emprendedor, ¿cómo quiero yo empezar a ejercer esa comunicación estratégica? ¿Desde qué contexto ustedes lo quieren empezar? Laboral desde el liderazgo, perfecto, laboral, perfecto. Eso miren que es supremamente importante porque laboral, clientes, empleados, proveedores, laboral, familia, muy bien. Para vender mis ideas, Mauricio, perfecto. Entonces, supremamente interesante y gracias a todos por participar y me cambié ese que hice para vender mis ideas. Les mencionaba que tenemos el conocimiento, tenemos la idea y la primera pregunta, ¿cuántas veces ustedes han tenido unas ideas fenomenales, exitosas, que ustedes dicen, yo con esta idea va a ser algo exitoso, fenomenal? Pero de pronto, como no lo comunicamos desde la estrategia, pues se perdió la idea. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que comunicamos, pero se perdió la idea, no tuvo el impacto que nosotros queríamos que tuviera, que ese era el objetivo, que tuviera un impacto esa idea para que fuera exitosa, pero de la nada no pasó. Laborales a directivos es el personal a cargo, perfecto. Entonces, me parece interesante porque la mayoría de ustedes menciona el contexto laboral y realmente es acá donde tenemos que aplicar esta herramienta, esta competencia de la comunicación estratégica, ¿sí? Poner en práctica la empatía y la inteligencia emocional. Siempre ustedes es importante que a alguien cercano pidan retroalimentación en cómo nos estamos comunicando. Un compañero de trabajo, ven, ¿cómo te parece que yo me comunico? ¿Tú me entiendes? ¿Se me dificulta? ¿Qué pasa? ¿Qué consideras que debo mejorar? ¿Sí? También es importante utilizar tendencias futuras de la comunicación, ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para la automatización de mensajes, pero esto solamente es como sugerencia y hago la aclaración para temas de redacción escritas y también hay que ser muy éticos y muy delicados en ello, ¿sí? Porque cuando es un tema del front, yo no puedo estar mirándole a la IA cómo hago, cómo me muevo. No, ya es algo que nos entrenamos y nos reentrenamos para desarrollar esa competencia. Eh, Acá dicen, yo creo que la comunicación estratégica se debe aplicar en todos los contextos laboral, familiar y amigos. Totalmente de acuerdo contigo, Liliana. Y empezamos este desarrollo de la competencia desde la familia. Y siempre doy como ese tip y es, ustedes inicien ese desarrollo de esa competencia desde sus hogares, desde su familia, desde su pareja, desde sus amigos, de su círculo más cercano. Porque es ahí cuando nosotros cambiamos esa comunicación y las personas nos dicen desde la casa, uy, oye, te comprendí mejor el mensaje, estás bien, fuiste sutil,
concreto, coherente, cohesionado y te entendí el mensaje, está perfecto. Empezamos a practicar y realmente las competencias son como los idiomas. Si nosotros los practicamos a diario, vamos a tener un éxito rotundo en ese entrenamiento de habilidades blandas. La comunicación interna, la comunicación gráfica, es consistencia de sus mensajes, del uso efectivo de sus canales de comunicación y su capacidad de innovar. ¿Cómo innovo yo? ¿Qué quiero transmitir? Y me parece importante recalcar eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué mensaje quiero transmitir? ¿Sí? No puedo comunicar por comunicar algo. ¿Sí? Es como si en este espacio yo viniera a hablarles un poco de, no sé, de moda. Pero ¿cuál es el objetivo de que yo les hable de moda? ¿Qué impacto quiero tener? ¿Posicionar mi marca? ¿Posicionar una idea? ¿Hablar con los clientes? ¿Tener proveedores? ¿Sí? Si yo hablo de moda, debo tener, acercar nuevos clientes. Si hablo de empleados, debo tener una cercanía, una confianza para ellos para mejorar el clima laboral y bajar la rotación de personal. ¿Cuál es el objetivo de mi comunicación? Entonces, miren que nosotros, desde que comunicamos, siempre hay un mensaje supremamente importante. La comunicación estratégica no busca hablar más, eh, busca hablar con intención, hay un propósito para ello. No se trata de convencer, se trata de construir sentido compartido en entornos de alto nivel, digo yo, como los que ustedes se desempeñan, porque todos los días son retos profesionales grandes y es súper interesante ello. El conocimiento posiciona, pero la comunicación estratégica consolida liderazgo. Leí en un mensaje que para temas de liderazgo, ¿sí? La comunicación estratégica consolida el liderazgo de cada uno de ustedes. Recuerden, la reputación se construye con lo que hacemos, pero se consolida en cómo lo comunicamos, ¿sí? Se construye con lo que hacemos, pero se consolida en cómo lo comunicamos y en cómo podemos reforzar esa comunicación estratégica que es supremamente importante. Tips para entrenamiento de comunicación estratégica. Primero, el primero de ellos es que usted reconozca qué tan avanzado tiene su nivel de comunicación estratégica. Haga unas preguntas y haga un chequeo a alguien. Ven, ¿cómo te parece que comunico? ¿Me entiendes el mensaje? ¿No me entiendes? Si usted está dentro de la universidad, un docente, profe, ¿cómo le parece eso? Sí, ese es el primer tip, reconocer qué tan avanzada tengo esa competencia. Segundo, empezar a estructurarla con un objetivo y empezar a definir eso. Tercero, definir el contexto. Cuarto, después de ello, creo que hay alguien con un micrófono activo. Listo, perfecto, gracias. Cuarto, después de ello empezar a reentrenarse, ¿sí? Ustedes tienen esa competencia y todos la tenemos, pero hay que reentrenarnos en esos conceptos y mirar el contexto para saber cómo lo vamos a comunicar. Si yo estoy dentro de un contexto laboral y quiero buscar un ascenso o quiero mejorar mi liderazgo, pues desde ahí voy a entender cuáles son las herramientas que debo tomar. Y es empezar con mis colaboradores, las personas que yo tengo a cargo, con mi compañero, cómo lo estoy comunicando, desde la redacción de un correo electrónico, desde un mensaje de WhatsApp, entender quién va a ser el receptor, ¿sí? Y de qué manera estratégica pues lo estoy comunicando. Acá pues con esto vamos a ir dando el cierre a este espacio, no sin antes pues dejarles acá la dirección de la Agencia Pública de Empleo del SENA, nuestros horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y nuevamente los invito, les voy a compartir en el chat el listado de asistencia para que por favor si son tan amables se puedan registrar. Esto con el fin para que ustedes queden inscritos en la Agencia Pública de Empleo del SENA y seguir compartiendo con ustedes todo el proceso de servicios de orientación ocupacional y agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por la participación. Para nosotros es supremamente importante saber que no estamos acá con Mayerly solas conectadas, sino que también ustedes están haciendo parte de este proceso, de este entrenamiento. Entonces les agradezco muchísimo a la universidad por esta invitación y para mí fue grato haberlos acompañados en este espacio. Que tengan Estefany, feliz resto. muchas gracias a ti. De verdad que empezamos estas charlas con el pie derecho. La participación fue excelente. Nos llevamos muchos tips de comunicación, no solamente por el tema del tono, sino por todas esas cosas tan prácticas que nos diste. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Sabes que las puertas de la universidad siempre están abiertas a toda la comunidad educativa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar al pendiente de todas estas charlas que siempre sacamos desde la Coordinación de Empleabilidad e Inserción Laboral.
y saben que pues pueden estar al pendiente de nuestras redes sociales. Esta va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener en el año. Entonces pues siempre van a ir alineadas a las necesidades que tenemos en el entorno laboral y pues a todo lo que nos está exigiendo todos estos temas de IA, todos estos temas de comunicación que pues nos sorprenden mucho a nivel laboral y a nivel empresarial. Stephanie, muchas gracias por todo. Estamos muy al pendientes de las personas que logren diligenciar el listado de asistencia. Y nada, cualquier duda o sugerencia, ustedes saben que nos la pueden comunicar a través de los canales de comunicación que tenemos desde la universidad. Que tengan un lindo resto de tarde. Hasta luego. Gracias a Dios.